tal vez uno de los trabajos más importantes que he realizado en la época de la dictadura, estar a cargo de una casa hogar en Chile, que salvamos vidas de guaguitas, de niños que vieron tortura, de otros que fueron torturados para que sus padres hablaran, etc. Y sé lo que significa eso, y me hiciste emocionarme recordando lo que se vive en ese momento frente a cada niño, y que es algo que hay que responder ya frente a la necesidad que tienen estos pueblos hoy día en nuestra región, no solo acá. Es urgente. No es justo, no es humano, no es ético que los niños estén viviendo ya sea en la guerra de Ucrania, en los conflictos en México, aquí, en el sur de Chile, situaciones como esta. Yo creo que este es un desafío prioritario. Está bien que lo hayamos vivido hace tantos años en Chile y en el Cono Sur, pero basta. Eso. Traía esta hoja porque, independientemente de lo que voy a hablar, se dijeron tantas cosas interesantes acá, algunas con las que estoy de acuerdo, otras con no, que no estoy de acuerdo, que cada una de ellas da para un diálogo, una conversación, una reflexión. Pero voy a decir dos o tres. La inauguración, que es puente, que yo creo que de verdad es esta jornada de encuentro, de lo que ustedes se plantean, de ser un puente entre la primera infancia de diferentes asociaciones, fundaciones, empresa privada, organismo internacional, representante del gobierno, es lo que se requiere. Y se requiere también con urgencia, porque hace tanto tiempo que estamos aquí, no está Lina ahora, los más viejos, tenemos claro hace mucho tiempo por qué es importante invertir en primera infancia. ¿Por qué es importante que sea una prioridad política de los gobiernos? Lo ha dicho la ciencia, muchos hablan de neurociencias sin entender lo que es. Lo dice los grandes economistas que es importante invertir y sin embargo no pasa nada. Llega un gobierno y retrocede y empieza de nuevo a hacer nuevas cosas. O es parte de un programa y dura lo que el gobierno dure y después, para que no tenga esa marca, mejor bajo el tema de la primera infancia. Y esto es lo que nos preguntamos nosotros cuando armamos la red de líderes. Después voy a desarrollarlo un poco más. El tema del desafío de la intersectorialidad, que no es lo mismo que la multisectorialidad de la cual hablaban. La multisectorialidad es llegar todos a un sector pero separados. La intersectorialidad es ponernos de acuerdo en desarrollar un programa donde viene Patricia, lo hacemos juntos, lo monitoreamos juntos, hacemos seguimiento juntos, vemos el presupuesto juntos y además nos encargamos de ver cómo el presupuesto se va cumpliendo. Y ahí sumamos la intersectorialidad. Eso da para un seminario entero porque ningún país todavía ha solucionado ese tema. Y lo venimos hablando hace décadas. Bueno, cuando habló María Adelaida, me encantó escucharla porque habló de los temas de los cuales yo voy a hablar y de los cuales no se habla. Porque ¿dónde viven cada uno de ustedes? Vivimos en un lugar, en un territorio, donde caminamos, donde nos educamos, donde antes, o a lo mejor aquí lo hacen, saludábamos y sabíamos quién eran los vecinos. Y hoy día cada vez más estamos metidos en las casas, sin salir, sin conocer a la gente, y no nos hacemos cargo de lo que significa el territorio para nuestros hijos, para nuestros nietos, que no juega el rol que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Yo creo que la mayoría de nosotros jugamos en la calle, por lo menos los que son de mi edad. El patio era la calle y jugábamos con cosas simples y fuimos bastante felices. Y si cada uno de ustedes recuerda cuál es el periodo más feliz de la vida, es ese, cuando éramos libres y jugábamos y nos encontrábamos y descubríamos y jugábamos con el caracol, etcétera, ¿no? Bueno,
Para adelante. Hablaron de los ODS, una o dos personas, y yo creo que esto ha marcado las últimas 3 décadas, perdón, y sobre todo cómo ha ido en aumento los problemas que estamos enfrentando en relación a el tema del cambio climático y lo que enfrenta la ODS, que son las prioridades, incluso que se ven acrecentadas por el tema del cambio climático. Y frente a eso, si pensamos hoy día, los niños que están naciendo en este momento van a tener 8 años el 2030. Y no le vamos a entregar un mundo muy diferente al que nosotros aspirábamos hace 20 años, o a lo que nos estaban diciendo los expertos. Y nuestra región es la región más inequitativa del mundo. Es la región donde tenemos menos un porcentaje de un 1% con un porcentaje importante que se lleva más del 50% de la riqueza del país. Y una gran mayoría que vive con lo mínimo. Y dentro de eso están nuestros niños de la primera infancia que luchan diariamente para sobrevivir. Y que después de la pandemia y de la situación de la guerra están viviendo hoy día una situación espantosa, especialmente nuestros niños migrantes, diría yo, nuestros niños indígenas y las mujeres, que es el hambre enorme que va a ser que está comenzando a ser el gran problema al cual la humanidad se va a enfrentar y nuestra región también. Bueno, ahí hay otras cosas, creo que estamos contra el tiempo, así que la verdad que tengo que moverlo yo, voy a seguir con esto. Entonces, si nosotros pensamos que el año 72 se sacó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente la declaración en la cual se inició el diálogo entre los países industrializados y los países en vía de desarrollo sobre la relación de crecimiento económico, la contaminación del aire y el agua, los océanos y el bienestar de las personas de todo el mundo. Y hablábamos de las personas, ni siquiera hablábamos de los niños en ese momento. Y recién este año, hace unos meses, fue declarado el derecho humano a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Y la Comisión Interamericana y la Comisión, la Comisión Técnica del Comité de Derecho del Niño sacó una observación que fue presentada a todos los países para que el derecho al aire limpio fuese un derecho humano para los niños. ¿Y por qué esto? Y lo digo como un paréntesis, porque lo vamos a ver con más detalle. Yo no sé si ustedes leen las noticias de Naciones Unidas o los diarios en lo que dice respecto a esto. En febrero de este año, Naciones Unidas, el secretario general, habló y dijo que habían muerto más personas por la contaminación del aire en el mundo en el último año de lo que había muerto con el coronavirus. Ese es el drama que estamos viviendo. Y dentro de ese drama, cuando nosotros comenzamos a trabajar este tema, estaban muriendo 500.000 niños al año menores de 4 años. Ya vamos a 600.000 a fines del año pasado. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos del aire, cuando hablamos del territorio, no es algo que no tenga que ver con la primera infancia, que es algo fundamental que están viviendo en este minuto los niños. ¿Por qué Convergencia para la Acción? ¿Por qué nace? Nace por un tema muy concreto, que es lo que les decía anteriormente. Nos encontramos en muchas reuniones como estas y decíamos, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué aún no logramos, a pesar de todo lo que hemos avanzado, quebrar la situación de la primera infancia? Porque decir que es porque los niños no votan, o sea, a uno le da vergüenza, o sea, no puede ser, o sea, es algo que va más allá de eso. Y por último, eso debiera tener una explicación. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a los gobiernos? ¿Cómo llegamos a los estados? No solo a los gobiernos, al Poder Judicial, al Congreso, al Poder Legislativo, a los hacedores de política, no solo a los ministerios, sino que a los hacedores de política, a los partidos políticos,
para que hablen del tema de la primera infancia, ni siquiera de la primera infancia, de la niñez y de la adolescencia. ¿Cuándo un partido político en su reunión, cualquiera que tengan, tratan de estos temas? Pregúntenlo aquí en Colombia si lo han tratado alguna vez. Jamás, les aseguro. Y eso es un fracaso para quienes hemos dedicado toda la vida al tema de la niñez y las políticas públicas, sobre todo a la primera infancia. Uno de los temas que tiene que ver es que, y esto nos dijo un expresidente que es parte de la red, Pepe Mujica, cuando fui a hablar con él, me dijo, no me muestre más el tema del cerebrito, aquí de la diferencia entre un niño que está estimulado, que tiene todo, y cómo está el cerebro. Dijo, eso no sirve. El problema es que ustedes no han sido capaces de tener un discurso político, simple, de entender, cuando ustedes me dicen que por qué no lo hacemos, si esto es apurar el desarrollo de los países, dar igualdad de oportunidades a los niños desde que están en la guatita de la mamá, desde ahí. ¿Por qué si esa igualdad de oportunidades es tan fundamental, no solo para un niño, que salváramos un niño, sino que esa igualdad de oportunidades va a significar apurar al país para que llegue al desarrollo? Eso ya lo han dicho los economistas, está ahí. ¿Cómo lo transformamos entonces en un discurso político? Pero también, ¿cómo llegamos a la madre, al padre, a la señora que vive en una población, incluso aquella que dice que no le gustan los niños porque por algo no les gusta? Tenemos que saber y conversar y preguntarle. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que dedicarnos a buscar ese discurso político, a hacer incidencia con los gobiernos, y vimos cómo habían llegado algunas políticas realmente a ser políticas públicas permanentes. Y nos dimos cuenta ahí dos cosas. Miramos el caso Colombia, que lo conocimos, en mi caso, alrededor del año 95, política de droga en Medellín, en que ahí hubo una alianza potente entre el mundo privado, la sociedad civil, la academia y el gobierno local. Y comenzaron a hacer un trabajo que a nosotros en Chile nos impresionó, de prevención de drogas en algo que nadie trabajaba todavía, que era en la primera infancia. Y fue maravilloso. Estuvimos con Restrepo, que estaba trabajando allá, estuvimos con otra gente, fueron a Chile. Y esta política pública, que después de alguna manera comenzó también en el espacio local con la política dirigida a la primera infancia, que desarrollaron aquí se me fue el nombre en este momento, también empezó en Medellín, si no me equivoco, y después el gobierno la asume, ¿no es cierto?, y comienza a masificarla no me rete, porque se me olvidó el nombre, buen comienzo a masificarla, ¿no? Dijimos, aquí hay algo interesante que surge de lo local y que llega a lo nacional. Pero nos faltaba algo, y ahí miramos, no porque nosotros lo dijéramos, sino que porque en discusión con FANLIER y con CIF y con otras fundaciones en Ginebra, nos pusieron el ejemplo de la política educativa en Chile, en que los adolescentes salieron a la calle y terminaron después ellos mismos siendo los universitarios, hoy día son gobierno. Pero bueno, ellos lograron que todos los programas que hubo no en este gobierno, sino en el gobierno anterior, hace 8 años, antes que se hiciese la reforma de educación, nadie en Chile discutía que la educación de calidad igualitaria para todos tenía que entrar en discusión. Estuvo en todos los programas políticos sin hacer nada, después se discutió, obviamente a nivel parlamentario, y todavía hay discusión, pero hoy día nadie discute eso y una política que es imposible echarla atrás. Es decir, necesitamos trabajar con la gente que vive diariamente lo que es no tener igualdad de oportunidades con su hijo. Gente que no entiende, ¿no? Entonces, ahí conversamos con UNICEF,
en Panamá con fundaciones y nos pusieron dos temas importantes. Uno, realmente, y esto lo decidimos cuando se inauguró la red de líderes, la calidad de vida de los derechos de los niños. ¿Cuándo va a llegar el minuto en que la calidad de vida de los países sea medida por el bienestar que reciben los niños en su país? Otro sería el cuento en cada uno de nuestros países, porque les aseguro que eso los apuraría en poner más recursos de manera permanente en las políticas de niñez y no hacer lo que hicieron el 20 y el 21 de bajar los presupuestos muchos de nuestros países, en nuestra región, porque producto de la pandemia habían otras prioridades, como si los niños no fueran parte de lo que estaba del tema de la pandemia. Y tuvimos que generar, y ahí apoyamos a UNICEF, a generar toda una movilización frente a los países, que el año pasado se logró parar esa rebaja en varios países. Y después, con UNICEF y con estas fundaciones y otras, vimos que habían dos temas que en ese momento no estaban siendo abordados, que era el tema del aire limpio y el tema de los migrantes. Me alegro mucho que hoy día Eduardo, que se fue, nos dé la noticia que hoy día UNICEF esté realmente poniendo la prioridad en los temas de los niños migrantes, especialmente en la primera infancia, porque la situación es dramática. Aquí, en todos los países, en México, los niños que quedan abandonados, guaguas que quedan abandonadas porque las madres se mueren en el camino, no pueden ubicar a los padres, en fin, situaciones que ustedes conocen igual que nosotros. Quiero decirles que esto lo sé y no me gusta hablar mal de los organismos internacionales, pero nosotros nos dedicamos 2 años a querer tener información de los niños que iban en caravana y que llegaban a México, por ejemplo, cuántos eran, cuántos llegaban solos, cuántos viajaban a cargo de sus hermanos mayores y no había, y reconocían que no había ninguna estadística. No era una preocupación en ese momento. Estoy hablando de hace 1 año atrás, 1 año y medio atrás. Entonces, no todo lo hace la UNICEF, en fin. Menos mal que ahora estamos asumiendo esa responsabilidad y aquí hay un desafío que Colombia, Ecuador, Perú, Chile está viviendo cotidianamente y que hay que avanzar necesariamente. Bueno, estamos presentes en 16 países, hay expresidente, parlamentario, alcalde, experto en primera infancia, académico, sociedad civil, con el objetivo, ¿no es cierto?, de hacer incidencia política especialmente en estos 3 temas y fundamentalmente el gran marco es que los primeros 1000 días, los niños, lo estamos agrandando hasta los 3 años en realidad, pero comenzamos de 0 a 2, sean prioridad en la política pública. Porque, como lo han dicho anteriormente y ustedes lo saben, 1 hora, 1 minuto que perdamos son conexiones neuronales que no se están haciendo. Pero esto que uno lo dice tanto, tiene que ver con lo que les decía el tema del lenguaje. Yo tuve que construir 3.600 salas cunas en Chile. En un periodo de 4 años cumplimos, las hicimos, son salas cunas, son jardines infantiles. Pero cuando comencé a hacer esto, lo que hice, y tiene que ver con el tema del territorio, me reuní con todos los alcaldes en cada una de las regiones. Y llegué a la segunda reunión y un alcalde muy sencillo se rascaba la cabeza y me decía: pero ¿por qué es tan importante esto que construyamos jardines y no nos preocupemos de otros problemas como la basura, qué sé yo? Esto de la neurociencia que todos hablan, sí, yo sé que es importante por la neurociencia, pero no entiendo por qué es el periodo más importante de los niños, del ser humano, del ciclo del ser humano. Y me di cuenta que nuestro diálogo, nuestra conversación, no les llegaba, no entendían, ni las campañas comunicacionales, menos los documentos, menos lo que decía la prensa, en fin. Y empecé a hacer algo que lo decía María Adelaida. A explicarle, a preguntarles a ellos si tenían hijos, si habían entrado a un parto. Unos sí, otros no. Y ahí comencé a decir, ¿cuándo su hijo pudo ponerse
hacer todo ese proceso a llegar a caminar, ha vuelto el ser humano a hacer ese proceso de volver a caminar en un año. ¿Cuándo ha descubierto los 5 sentidos? ¿Cuándo se comunicó por primera vez el ser humano y usted lo entendió y comprendió con un lenguaje que no es verbal, sino que cuando uno ya descubre que el niño te está mirando, cuando sonríe, etc. Y he agregado a eso, ahora último, que el niño es ciudadano desde el minuto en que nace. Si ser ciudadano, y lo he hablado con los antropólogos, si ser ciudadano es transformar la sociedad del espacio donde tú vives, ¿qué cambio más importante no hay en el minuto que nace el niño entre esa pareja? Cambia la relación. Cambia la relación en la casa, cambia la relación de la familia, después va cambiando cuando ingresa al jardín, el grupo jardín no es el mismo, hasta que comienza esa relación y ese interactuar, también cuando ya cumple 12 años sale a la calle y logra llegar al gobierno como están los cabros ahora en Chile. Entonces, nuestra Constitución, las constituciones no consideran a los niños ciudadanos. Dice que en las más avanzadas dice que tenemos que respetarles sus derechos, pero todavía nos cuesta que ellos participen. La participación es un tema que a mí me cruza todo, así que les pido disculpas, no puedo dejar de hablar de ello. La participación es algo clave, tanto de los niños como de la familia, como de la señora que no le gustan los niños o el caballero que no le gustan los niños. Y eso no lo usamos en las políticas públicas. Para mí, si hay un derecho fundamental que hace a la persona ser persona, es la participación, la comunicación. El hombre llegó a ser hombre después que logró comunicarse con otro. Y no siempre hablando, con gestos, con gritos. ¿Y por qué lo dejamos de sentir como algo importante? ¿Por qué la política pública tiene que hacerse en una oficina 4x4? Por 4 especialistas que estuvieron en la universidad y a lo mejor nunca han ido a ver qué requiere el niño en un jardín infantil, o en una plaza, o en el hospital. ¿Por qué? ¿Acaso quien vive en ese barrio o en el lugar donde ustedes viven no conocen más el barrio y la calle y el sector que aquel que nunca ha ido y va con la solución? La vida me ha enseñado, digamos, que el poder hacer procesos participativos, escuchar a la gente, ha sido un gran aprendizaje. Y eso lo aprendí también en la década de los 90, cuando yo dije que vinieran las madres, unas pobladoras, a hablar con nosotros en relación al tema de drogadicción, y tuvimos una gran discusión en que me decían que ellas no sabían nada porque no habían estudiado nunca, que eran analfabetas. Y yo dije, hay una cosa fundamental, sus hijos están vivos. A pesar que están absolutamente drogadictos en la calle, etcétera, ellos han logrado que sus hijos no se mueran. Entonces escuchémosla. ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué necesitan? ¿Cómo avanzamos? Hagámosla parte de una política. Bueno, en infancia pasa lo mismo. Bueno, incidencia política, eso ya les dije. De alguna manera ya les dije si era suficiente o no. Yo creo que esto no es suficiente. Trabajar solo con los gobiernos, trabajar solo con la sociedad, solo con una parte de la sociedad civil, no hacemos incidencia. Necesitamos involucrar a todas las personas en un tema que, independientemente de lo que ellos deseen, los niños van a seguir naciendo y van a ser parte de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué hablamos de cuando hablamos de espacio público y cambio climático? ¿De qué hablamos cuando hablamos de espacio público? Yo creo que esto sería bueno conversarlo mañana en el panel. ¿Qué es el territorio, el barrio? ¿Quiénes los habitan? Parece que se nos ha olvidado. Yo no sé si les pasa aquí, por lo menos en muchos otros países, hoy día, lo que decía anteriormente, ya las calles están cerradas y los autos se han adueñado de ellos, las motos, y los niños pasan a ser un estorbo, e incluso en barrios que son cerrados, que se han tomado medidas para que no atropellen los niños no juegan en la calle, los vecinos no conocen a los vecinos, cada vez con una sociedad más individualista,
en la cual cada uno se las arregla como puede. Por lo menos yo creo que no es lo que requieren los niños, menos en edad temprana, y que el espacio público, como su nombre lo dice, tiene que ser habitado en primer lugar por las personas. Tiene que ser considerar, por lo tanto, que los niños, cuando van a cruzar la calle, aunque tengan 6 años como mi nieto, y son de este porte, no alcanzan muchos de ellos a ver la luz. Por más que conozca ya que la luz verde es de tal, o sea, que puedes pasar, o que la roja, qué sé yo. No se aprovecha el espacio público para establecer un diálogo con la familia. No se, en el sentido siguiente, por ejemplo, en muchas partes hay lugares donde uno espera la micro, la guagua, no sé cómo le llamarán aquí, y una madre una vez nos dijo, ¿por qué no ocupan esos espacios para poner cuentos, para poner poemas, para enseñarnos juegos con los niños? Y le encontré toda la razón. Nosotros no ocupamos el espacio público para establecer un diálogo con la gente, y en este caso con las madres y los padres. Entonces cada vez están más excluidas las personas, no las consideramos, y el espacio público, además de no estar, no estamos considerados en la planificación urbana de la ciudad, no estamos considerados cuando hacen proyectos sociales que incluyen parques o plazas, y que hay una gran diferencia en todos los países entre una plaza o un espacio público en un sector pobre que en un sector de altos recursos, ¿no es cierto?, donde tiene todos los juegos, son verdes, no hay basura, etcétera, y en los otros generalmente son de tierra, no hay, está lleno de basura, los juegos están, en fin. Esos son temas que hay que mirar, que hay que ver. ¿Y cómo llega el espacio me quedan 10 minutos. ¿Cómo llega el espacio, cómo llega la política pública al espacio público, al territorio digregada? Llega salud por un lado, educación por otro, desarrollo social por otro, transporte yo creo que ni llega para ver el tema de los niños. Y caramba que tiene que ver con los niños y con el tema del aire. Hasta pusimos Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que ser parte de las mesas, tiene que ser parte de la coordinación, si no, ¿cómo queremos que nos den plata? Hay que convencer a los ministros de Hacienda que este tema es importante. Hay que tenerlo desde arriba hasta donde esté el representante más cercano a la gente, invitarlo a que vaya. Tenemos que convencerlo. Y no llega esta mirada intersectorial que yo les decía anteriormente. ¿Cómo llega la política pública? Llega a lo más de manera multisectorial, a lo más. Y hay algo que yo aprendí en un estudio que acabamos de terminar de hacer, pero lo voy a decir al final. Entonces aquí decimos, ¿por qué nosotros hemos visto el tema del espacio público junto con el aire libre? Porque una de las cosas que ha descubierto la neurociencia, que aparte del apego, aparte de acompañar al niño en los descubrimientos que él va haciendo, esto ocurre en un medio ambiente. Y ese medio ambiente se da en el lugar donde los niños nacen, viven, se mueven. Y quiero agregar algo, tú puedes tener una casa donde no haya violencia, puedes llevar al niño en ese mismo barrio a una súper buena sala cuna, pero el barrio puede ser violento y van a jugar a lo que juegan en algunos barrios en Chile. Y que ya no es un juego, es una realidad. Escuchan disparos y saben que inmediatamente se tienen que tender de guata y la tía le empieza a cantar o a contar un cuento, qué sé yo. Por lo tanto, ese niño, su historia de vida va a ser probablemente como la que tienen hoy día los mismos personas que están presas hoy día en la cárcel de aquí, de Bogotá, de Panamá, de México, de Francia, donde sea. Son personas que cuando chicos vivieron en primera infancia la violencia, la recibieron o la observaron y fueron abandonados. Y no abandonados porque lo dejaron en la calle, sino que abandonados porque no tuvieron esa relación que nos mostraba delante Eduardo en el video. Que tiene que ser, Eduardo, para que le den el recado,
Los papás son súper importantes, sobre todo porque los cabros jóvenes hoy día están haciendo el parto respetuoso y están acompañando a la madre en todo el proceso, y lo digo porque acabo de ser abuela hace 5 días, y es algo maravilloso, cómo se comparte la paternidad y la maternidad. Y yo creo que hay que incorporarlo en la foto porque vamos sumando gente. Bueno, en el tema del aire libre, la primera infancia es la población más vulnerable que tenemos, porque al ser más pequeños, reciben toda la contaminación de las micros, respiran más rápidamente, lo vamos a ver más adelante, y nosotros uno de los temas que estamos trabajando, y aquí voy a irme más rápido, la Red Ciudadana de Calidad del Aire para la Primera Infancia, que es hacer visible la contaminación del aire y reducir la exposición de los niños en sus primeros años de vida. Yo siempre agrego el agua. La diferencia es que el agua se ve y nos dimos cuenta con la pandemia que no solo sirve para aplacar la sed, ¿no? Y que era fundamental que nos laváramos las manos, y de repente nos dimos cuenta que habían cientos de miles de personas que no tenían agua potable, ¿no? Y parece que es importante. Bueno, es un riesgo primario para la salud mundial. El 99% de la población respira aire que excede los mínimos exigidos por la OMS. El 90% de la población mundial respira el aire que contiene alto nivel de contaminante, y es el factor que tiene indicadores más altos de muerte prematura. Ahí podemos ver cómo están, de acuerdo a los colores, los países en el mundo. En relación al monitoreo que hacen los países, esto es cómo están. Ahí ustedes ven que están concentrados, sobre todo en rojo están los con más problemas, etcétera, pero donde hay más monitoreo es en los países más desarrollados, ¿no es cierto? Inequidad de todas maneras. Y yo les voy a contar un secreto que descubrí ahora y que seguramente ustedes no saben. Cuando a uno le dicen que no puede salir porque hay contaminación, no es la contaminación del día, es la contaminación que hubo el día de ayer. Porque los indicadores no se ven inmediatamente, se ven 24 horas después. Es bueno que lo sepan porque van a entender por qué la importancia de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, la contaminación del aire, digamos, tiene que ver con el desarrollo de los niños. Los niños respiran más aire por kilo de peso, por lo tanto tienen más posibilidades de que el daño que tengan, ya sea de muerte o el daño posterior, que le dura hasta que estén vivos, que los adultos. Tienen una respiración generalmente bucal, mientras más chiquitito, y lo que les decía anteriormente. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos cambiado el paradigma de redes que tiene que ver con las redes oficiales a escala regional. Lo que estamos haciendo es poner medidores de bajo costo a escala comunitaria y vecinal en jardines infantiles, en hospitales, en plazas, que son monitores que se pueden ver por el celular la contaminación que hay en el jardín infantil donde está tu hijo. O el alcalde puede ver qué contaminación existe en ese sector, ¿no? Y esto ha significado, por ejemplo, y aquí la importancia con el territorio, que a veces las normas que dictan los gobiernos no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, tenemos la experiencia de Coyhaique, que es la ciudad que está dentro de las primeras ciudades con más alta contaminación en la región, en América Latina y el Caribe, que el rato en que no hay contaminación es en el bloque de 10 de la mañana a 2:30 aproximadamente, 12, porque ahí empiezan a prenderse las estufas de leña. Sin embargo, la normativa del Ministerio de Educación para todo el país es que a esa hora, en base a los monitores estos regionales grandes que hay, es donde los colegios, los jardines, las mamás pueden sacar a los niños a hacer actividad física. Eso es hacer política sin conocer lo que está pasando en el territorio. Perdón. Los monitores, como les decía, están instalados en diferentes jardines. Tenemos una red en 11 países, que es parte de Convergencia para la Acción, en la cual es un proyecto que es una red de redes, porque trabajamos con 42 gobiernos locales, con 14 universidades que hacen investigación sobre lo que sucede con los niños, y tenemos 115 sensores. Pero además se están haciendo
planes comunales, con estos resultados se está trabajando con la comunidad y haciendo planes comunales para poder terminar con la contaminación y tomar medidas para terminar con la contaminación en estas comunas. Y eso es interesante porque son planes que se trabajan con la autoridad local y por lo tanto son planes que posteriormente, lo que digan esos planes tienen que llevarse a cabo con presupuesto de la región. Estamos en diferentes lugares y una de las cosas que se ha planteado y que ha empezado a surgir es el cambio, digamos, que se produce en los sectores primero más aledaños. La problemática ahí queda claro, estos son nuestros monitores, lo que nos van diciendo día a día. Los de acá son particulado 5, que es el más fino, el que se respira permanentemente y que va al torrente sanguíneo, y el de allá es el más grueso, que es el polvo. Cuando hay polvo, sale el polvo. Entonces lo que ha pasado es que en base a esta información se hacen planes que se están llevando a cabo. En este caso, por ejemplo, descubrieron de dónde se levantaba el polvo y hicieron una pavimentación en la calle esa y han plantado árboles alrededor del jardín infantil. Han mejorado áreas verdes, de acuerdo a esto, lo hacen los vecinos con las organizaciones sociales del territorio en que se ha ido haciendo conciencia sobre esto. Y es tanto la conciencia que se ha hecho que hoy día en algunos países se está incorporando a los currículum desde sala cuna a cuarto medio, dependiendo la edad, cómo se tratan esos currículos, por supuesto, el tema de políticas para trabajar la contaminación. Termino inmediatamente, esto en Medellín, Colombia, que estamos en 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 monitores, estoy terminando. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, que lo que hagamos tenga que ver con acción concreta para cambiar la historia de ese lugar, de ese territorio, de ese niño. No queremos duplicar investigaciones, no queremos hacer cosas que ya se han hecho, no queremos seguir en lo que estábamos. Queremos que todo lo que se haga sea acción concreta para avanzar en producir cambios políticos en los países. Ya voy a cortar un minuto, ahí está, desde el espacio local a lo nacional, que es muy interesante porque los parlamentarios de la red van a conocer esta experiencia y empiezan a generar y a poner el tema en la discusión de las normativas y en la discusión legislativa. Por lo tanto, el tener una red en que hay parlamentarios, hay comunicadores sociales, hay diferentes especialistas y no especialistas, nos ha permitido ir creciendo. El derecho humano de vivir en medio ambiente limpio, sano y sostenible, donde el derecho al agua potable y a respirar un aire limpio sea una realidad, esperamos que no sea en 3 décadas más o en 5 décadas más. Ojalá sea en 2. Muchas gracias y disculpen que me haya alargado.